Perfecto, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar en el que vamos a abordar las oportunidades del mercado de Sudáfrica. Quiero empezar por enviar mi agradecimiento al resto de organizaciones que colaboran en este evento, en particular a la Cámara de Comercio de Ciudad Real, que fue quien inicialmente además nos propuso el que pudiéramos llevar a cabo una jornada de este tipo. Ya hemos hecho otras similares junto con ellos y también con nuestro otro socio en esta sesión, que es la Dirección Territorial del ICEX en Castilla-La Mancha, que están en Toledo. Y bueno, pues agradeceros a los dos, como siempre, el compañerismo y el trabajo que hacemos conjunto para poder ofrecer herramientas y contenidos de interés para las empresas de Castilla-La Mancha. Quiero también dar las gracias a Isaac Martín, el director de la Oficina Comercial de Johannesburgo, que va a hacer también una presentación donde nos va a ofrecer la información sobre este importante mercado desde el punto de vista de la oficina comercial, lo cual es, yo creo, que muy interesante para todos. Y quiero también dar las gracias a Richard Zurba, que es CEO de Zurcom y miembro de la red GDER. Thank you so much, Richard, for being with us today. We are really looking forward to hear you, and we appreciate very much your participation on this event. Y por nuestra parte también aprovechar para decir que esta sesión está enmarcada dentro de lo que es la iniciativa IPES Digital, en la que ofrecemos contenidos tanto de mercados como de herramientas que estén a disposición de las empresas de Castilla-La Mancha. Tenemos mucho interés en particular en lo que es los mercados africanos, que hasta ahora, digamos, han tenido un peso relativo dentro de lo que es el valor de las exportaciones de la región, pero es un valor creciente, que hemos visto que desde 2015 ha crecido en torno a un 18% y que en 2020 ya supuso en total unos 660 millones de euros de mercancías exportadas desde Castilla-La Mancha a países africanos. En el caso particular de Sudáfrica, como luego seguramente se verá más en detalle, en Castilla-La Mancha hay en torno a 130, 135 empresas de la región que exportan a este mercado. En un año normal, por así decir, como pudo ser 2019, las exportaciones estaban en torno a 28 millones de euros y aunque es una cifra que ha ido, digamos, creciendo, sí vemos que es un peso bastante modesto en comparación a lo que son las exportaciones españolas, por lo que vemos, la verdad, margen de crecimiento y es un mercado que debemos tener muy en cuenta para poder seguir creciendo en él. A partir de ahí, pues nuestros principales productos, lo que más exportamos allí es sector agroalimentario, de manera más fundamental, y dentro de esto, pues productos habituales dentro de lo que es nuestro mix de exportaciones, como son el caso de los vinos, también la carne, que además la carne sí que hemos visto que en 2020, en año de pandemia, casi dobló las exportaciones a este mercado, lo que es bastante interesante. Y luego otros productos como por ejemplo hortalizas, en este caso cebollas. Para el mercado africano estamos abordando diferentes tipos de acciones. Hemos empezado a hacer misiones comerciales virtuales porque este año era imposible viajar y las estamos haciendo tanto para vino, vamos a hacer en Costa de Marfil, en Ghana y en Camerún ahora en el mes de junio, y luego más tarde en noviembre haremos también para bienes de consumo en Costa de Marfil y en Nigeria. Y estamos desarrollando también un tipo de acción diferente que es el Meeting Point África, que es una acción más a medida en la que lo que estamos haciendo es identificar empresas tractoras africanas para identificar a su vez sus demandas y poder casarlas con la oferta industrial de Castilla-La Mancha. Y este es un programa que la verdad es que es muy laborioso en lo que es la puesta en marcha para casar todo eso, pero que nos está dando muy buenos resultados en las primeras aproximaciones en estos mercados africanos, aplicado, como digo, para el sector industrial. Y por último, sí me gustaría mencionar también que ponemos a disposición de las empresas de Castilla-La Mancha nuestros servicios de inteligencia de mercados a la hora de poder identificar potenciales importadores por partida arancelaria o análisis de competidores, información estadística, estudios de mercado, que aquí, por supuesto, quien más tiene que decir al respecto son nuestros compañeros de ICEX y toda la información que se pueda precisar. Estamos, digamos, muy seguros de que hay muchas oportunidades, pero a la vez también de que en mercados, bueno, en todos los mercados, pero también en los mercados sudafricanos, o sea, africanos y en Sudáfrica, pues es importante hacerlo con seguridad, con conocimiento del mercado y con acompañamiento de los partners adecuados, que yo creo que hoy se reúnen en esta mesa virtual en la que nos encontramos y os animo a que contéis con todos nosotros. Y no me extiendo más y ya cedo la palabra, en este caso, al director territorial de ICES en Castilla-La Mancha,
mi estimado amigo Pedro Morejón. Pues nada, muchísimas gracias, Luis. Es un placer estar con todos vosotros. It's a pleasure to meet you here, Richard, in this meeting. El primer mensaje que me gustaría transmitirle a las empresas que nos acompañan, que no es un número menor, estamos, hay previsto unos 52 asistentes, lo cual está bien. Por encima de 50, la verdad es que ya es un mercado que suscita interés. Y el primer mensaje es la colaboración, la coordinación que desde las instituciones estamos intentando mantener incluso en estos momentos complicados. Como decía Luis, nuestras relaciones de hace ya muchísimos años, a veces pienso uno que demasiados, ¿no? Porque significa que llevamos mucho tiempo trabajando en estos temas. Pero con la Cámara igualmente, José María es un compañero de fatigas, los compañeros de ICE son compañeros con IPEX, con lo cual a veces estas diferenciaciones institucionales en la realidad no existen. Y sobre todo en estas jornadas en las cuales además podemos ofrecer los servicios que todas las empresas españolas tienen en nuestra red exterior. Esta vez nos acompaña el consejero de la oficina comercial en Johannesburgo, también muy buen amigo Isaac. Isaac, aprovecho para saludarte. Se te ve perfectamente. Hemos tenido la emoción de que no conseguimos contactar hasta el último momento, pero así es el directo, ¿no? Con lo cual, la empresa tiene que saber que intentamos hacer las cosas bien y de manera coordinada, que es en fin, el pecado que siempre nos han puesto sobre la mesa, ¿no? El segundo comentario es que Sudáfrica es África, pero es una África un poco especial. Efectivamente es un continente que a lo mejor no está en la retina, en el primer destino de muchísimas empresas, porque nada tiene que ver el norte de África con el África ecuatorial y Sudáfrica en este caso, que es miembro del club de los BRICS, ¿no? En fin, con continentes verdaderos como son China, Brasil, India, etcétera, está Sudáfrica. Y de hecho es un mercado que para Castilla-La Mancha tiene especial relevancia. Si vemos la importancia que para España tiene Sudáfrica, pues apenas es el 0 y pico por ciento, 0,8, 0,7 de sus exportaciones. Para Castilla-La Mancha es el 2,6. Primer, por tanto, elemento que me gustaría destacar. Es un mercado muy lejano. Ahí no voy a entrar porque tanto la empresa como la oficina comercial nos darán detalles. Pero a pesar de ello, lo cierto es que tenemos solamente para Sudáfrica una oferta exportadora estable de empresas de Castilla-La Mancha cercana a las 60 empresas. Obviamente con la pandemia esto se ha reducido, pero igualmente se retomará. Y además empresas con expertise, que no es el primer mercado al que han salido. Con lo cual nos permite corroborar que ese porcentaje superior al español se va a mantener en el futuro y que con este tipo de iniciativas como la jornada de hoy intentamos que aumente. Y el tercer mensaje es que para muchas empresas, para muchas instituciones que no conocen Castilla-La Mancha, parece que todo es, aquí todo se come, ¿no? O te lo llevas puesto, todo es agroalimentario, todos son bienes de consumo, en los cuales hay empresas muy representativas, pero si cogemos de manera un poco burda, pero generalista, todos esos sectores que Luis ha iniciado y que luego los desarrollaréis con más detalle, veremos que tenemos un primer conjunto de empresas tradicionales, agroalimentarias, pues yo qué sé, 17 empresas de bebidas, 13 de agroalimentarios. Eso corroboraría el tópico. Pero luego nos encontramos con que hay más empresas de carácter industrial. Tenemos censadas, la mitad de las empresas que exportan a Sudáfrica son industriales, lo cual viene a corroborar el cambio de perfil que se está experimentando en la empresa exportadora de la región. De hecho, si cogemos con carácter general cómo han evolucionado los exportadores, las empresas exportadoras de la región, veremos que en los sectores tradicionales se han mantenido o han crecido suavemente. En la parte industrial ha sido una explosión. O sea, ahora mismo, sin ninguna duda, las 2/3 partes de todo nuestro sector exportador es industrial, lo cual puede sorprender a alguno que nos esté escuchando. Y Sudáfrica es un caso parecido. Hay más empresas industriales que empresas de vino. Y estamos en Ciudad Real, ¿no, José María? Que es vitivinícola por la izquierda y por la derecha. Con lo cual significa que se amplía el espectro de sectores de interés, lo cual puede hacerse un enganche, un matching, ahora lo veremos, con los sectores que pueden tener opciones y oportunidades en Sudáfrica. En conclusión,
creemos que hay una buena coordinación institucional, hay un número de empresas, una masa crítica muy interesante, masa crítica que probablemente estén casi todos acompañándonos hoy, porque si he citado que hay 50 y tantas empresas exportadoras y 50 y tantos asistentes, pues significa que pocos han quedado fuera, ¿no? Y que además tenemos a verdaderos expertos en el mercado, tanto privados, que en este caso como la oficina comercial en Sudáfrica, en Johannesburgo, que tienen que ser un compañero estable para toda empresa que se quiera aventurar. Yo creo que esos son los tres mensajes que hay que lanzar. Vamos a, entre todos, colaborar a que las empresas que de aquí vean que Sudáfrica es un mercado de interés para apoyarlas y agradecer de nuevo la invitación a participar en esta sesión. Y a esto vendrán otras y probablemente se desarrollarán reuniones face to face con la oficina comercial, que es un servicio que prestamos gratuitamente y que la oficina comercial puede aclarar dudas a las empresas interesadas. Nos lo pueden solicitar, es un servicio, ya digo, gratuito que prestamos habitualmente y que hay un paquete de servicios que presta ICES en particular y la Secretaría de Estado de Comercio en general. No olvidemos que ICES no deja de ser un organismo adscrito al Ministerio, a la Secretaría de Estado de Comercio. Isaac lo conoce perfectamente porque ha estado al frente de algunas parcelas muy importantes de ICES muchos años, con lo cual tiene un conocimiento del mercado y de la organización perfecto. Nada más, muchísimas gracias por darme esta oportunidad y bueno, pues ahora cedo la palabra a José María, que creo que te toca. José María Cabanes, director general de la Cámara de Ciudad Real. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Buenos días, Pedro, Luis. Saludos a Isaac Martín y especialmente a Richard Zurba. Good morning, I'm glad to see you. Estamos realmente pues, muy contentos de poder colaborar en la celebración de esta jornada. Yo creo que se pone de manifiesto esa buena sintonía y ese trabajo que hacemos en pro de las empresas de nuestra región y la provincia de Ciudad Real en particular, ¿no? Yo creo que, aunque está mal decir posiblemente la palabra, pero formamos un tripartito, un triunvirato de entidades que apostamos fuertemente por la internacionalización de nuestras empresas y desde luego por nuestra parte pues estamos encantados de seguir con esta colaboración que va a ser en beneficio de nuestro tejido empresarial. El mercado africano es uno de los mercados en los que nos hemos centrado en los últimos años desde la Cámara de Comercio de Ciudad Real. De hecho, pues yo creo que podemos decir que somos bastante expertos, sobre todo gracias a la labor de uno de nuestros técnicos, Jesús Mayordomo, a quien seguro que muchos de vosotros conocéis. Él se ha involucrado totalmente en el mercado africano y conoce tanto lo que es Sudáfrica en sí, que hemos ido ya en 6 ocasiones, venimos celebrando con regularidad misiones comerciales. Lógicamente, este último año y medio las hemos tenido que paralizar, pero en 2022, sin duda, volveremos, puesto que hay buena parte de nuestras empresas que ven un mercado de muchísimo interés, con muchísimo potencial, como se ha mencionado, el sector agroalimentario, el de maquinaria agrícola también, el de vehículos carrozados, en fin, hay diferentes sectores que ahora seguro se van a ir desgranando en las dos ponencias y bueno, pues invito a las empresas para que nos tengan en cuenta, nos tengan presentes tanto a ICES, IPEX y Cámara de Comercio para ayudarles en el camino de la internacionalización y más todavía cuando nos estamos focalizando y haciendo expertos en este mercado tan complicado como es el africano, con diferentes áreas muy diferentes entre sí, pero que para ello estamos, para ayudar, colaborar y nada, pues encantado. Ojalá podamos hacer nuevas jornadas y sigamos en esta línea de colaboración. Muy buenos días a todos y espero que sea de muchísimo provecho esta jornada. Perfecto. Pues continuamos con... ¿Sí, no? ¿Luis? Si continuamos con la sesión como está en la agenda, continuaría ahora la parte de Isaac. Si abre su... ¿Hola? Sí, pues Perdón. buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un privilegio y un placer
poder compartir hoy esta sesión, efectivamente, con la Cámara de Comercio, con IPEX y con la dirección territorial que dirige desde hace muchos años mi gran amigo Pedro. Así que lo primero es que todas las cosas que ha dicho le apliquen el descuento que se deriva del hecho de que hay un gran afecto personal recíproco entre Pedro y yo. Y la verdad es que me hace especial ilusión que tras 9 meses aquí en Johannesburgo, la primera actividad de este tipo que hago con ICEX pues sea precisamente con Castilla-La Mancha y con mi amigo Pedro. Realmente es un muy buen momento para empezar a hablar de Sudáfrica. Voy a empezar por compartir la pantalla. Allí. Estoy con una pantalla compuesta. Ahora ya, ¿vale? Perfecto. No, lo que no veo, bueno, no veo aquí en la misma pantalla, pero da igual. Ya voy viendo. Sí que se ve, ¿no? La presentación mía, porque no puedo verla yo en el ordenador. Sí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Bueno, pues como decíamos en la convocatoria, este es el mercado más sofisticado de África y es un mercado en el que hay, bueno, pues paradojas y contradicciones en muchos aspectos. La presentación primero abordará, digamos, un repaso que de alguna forma busca homogeneizar el punto de partida. ¿Qué ha pasado con Sudáfrica, particularmente en los casi últimos años de democracia plena, desde la Constitución y las elecciones de 1994 hasta este momento? ¿Cómo se traduce eso en oportunidades para nuestras empresas? Y finalmente, ¿cuál es la relación bilateral con Castilla-La Mancha y dónde están también las oportunidades? Sí que me gustaría también retomar una cosa que decía Pedro, y aunque cuando lo veremos posteriormente, en el campo de los agroalimentarios hay una relación bilateral muy importante y una relación bilateral que por otra parte está conociendo algunas dificultades en los que me detendré posteriormente y más concretamente en lo que son las exportaciones desde nuestro país de pollo y de carne de pollo. Sí que me viene muy bien lo que decía Pedro anteriormente, señalar que recientemente hemos tenido aquí una misión de Sernauto. Desgraciadamente, como se decía desde la Cámara, no hemos tenido misiones, pero sí que las seguimos teniendo virtuales, un poco como este encuentro. Y la que tuvimos de Sernauto, precisamente tuvimos una empresa Ajusa de Albacete y otra Monedero de Cuenca. Así que lo último castellano manchego que hemos tenido por la oficina comercial, aunque sea virtualmente, ha sido justamente en el sector industrial. De alguna forma, Pedro, esto no estaba preparado, pero lo va a parecer dándote la razón en lo que decías de la creciente importancia que tiene la dimensión industrial en la relación bilateral. Y decía que este es un país que es la economía más importante del continente africano y es referente en muchas cosas, pero merece la pena también tener en cuenta que es un referente mundial en algunas. Este es el país donde se practicó el primer trasplante de corazón, allá por los años 60, y este es el país que tiene desde hace muchos años lo que todavía sigue siendo la única central de energía nuclear del continente africano. Eso, sin embargo, como veremos, pues no quiere decir que no sea un país que tenga también desafíos importantes desde el punto de vista de las infraestructuras. Y aprovecho para saludar a mi colega de la Richard, y ahí espero que me disculpe si en algunos aspectos soy particularmente claro,
en lo que creo que es mi tarea de trasladarle a las empresas cómo vemos nosotros las oportunidades, pero también las dificultades a las que tienen que hacer frente en este mercado. Sin más, lo primero que me gustaría señalar es alguna dimensión básica de lo que es el país. Es un país, desde luego, donde el inglés es el idioma de los negocios, pero donde es muy importante no olvidar que es un país diverso. Es diverso desde el punto de vista racial, eso es evidente, como lo es también desde el punto de vista de los idiomas, que es menos evidente para aquellos que están menos familiarizados con el país, y lo es incluso también desde el punto de vista religioso. Y esa diversidad, que es una riqueza, no ha sido siempre fácil de aprovecharse o de encauzarse. La República Sudafricana pues, nace en 1910, tiene un hito en 1948 con la llegada del Partido Nacional y el despliegue del apartheid. Conoce el país desde los años 60 hasta finales de los 80, principios de los 90, pues una situación de lucha de la mayoría negra por sus derechos políticos y económicos. Digo también derechos económicos porque era un país en el que desde 1913 estaba limitado por ley el acceso a la tierra de la mayoría de la población, que es la población de raza negra. Hay una constitución a principios de los años 90 que cambia eso. No es ajeno la llegada de la democracia a Sudáfrica a básicamente un cambio a lo que se conoció como el final de la Guerra Fría y, por tanto, el fin del apoyo encubierto de las potencias occidentales al gobierno del apartheid. Digo encubierto porque desde los años 80 había un régimen de sanciones, fruto de las presiones de las sociedades de los países democráticos, pero es un hecho también que había distintas fórmulas de cooperación discreta, si no clandestina, en el campo militar, en el que Sudáfrica en aquel momento estaba envuelto en un importante número de guerras con los países fronterizos, desde los que lo que se conoce como el Movimiento de Liberación operaba también hacia dentro del país. Pero también lo que sucede con el fin de la Guerra Fría es que se acaba el apoyo abierto que el régimen, que el bloque comunista tradicionalmente había prestado al Movimiento de Liberación y más concretamente al Congreso Nacional Africano. El Congreso Nacional Africano, desde 1994, es quien ha ganado todas las elecciones nacionales y quien gobierna en solitario, sin perjuicio de que haya provincias en las que no gobierna. Con lo que esto también es particularmente importante porque el Congreso Nacional Africano, más allá de la aceptación de la economía de mercado que recoge la Constitución sudafricana, pues sigue siendo un partido que tiene una fuerte herencia marxista y que en muchos aspectos recela de lo que es el mercado, cosa que no es así en el caso de otras fuerzas políticas, como es lo que se conoce como la Alianza Democrática, que gobierna en algunas de estas provincias, en un país en el que, por ejemplo, cuestiones como el agua son responsabilidad municipal y provincial. Lo digo también por las implicaciones que eso va a tener en las posibilidades de negocio de los distintos, de las empresas españolas que se planteen operar en ese mercado. En cualquier caso, es muy importante, cuando comparamos con los países de la región y algunos de ellos con los que los empresarios españoles y seguramente castellano-manchegos y que están esta mañana aquí con nosotros están más familiarizados, pues si vamos a índices internacionalmente conocidos e incluso se podría decir reconocidos, como es el del Freedom House Index,
muy importante señalar que con independencia de que el gobierno haya sido del mismo partido desde 1994, Sudáfrica es un país catalogado de libre y de un máximo de 100 puntos, pues tiene 79 y ahí está España para contrastar, nosotros tenemos 90. Compares eso, por ejemplo, con Mozambique, que se considera parcialmente libre y tiene 43 puntos, o Angola, que con 31 puntos se considera no libre. Otro asunto que, hablando claro, preocupa cuando hablamos de hacer negocios en África es la corrupción. Ahí también Sudáfrica está en puesto 69 con 44 puntos. Compárese con Angola, que está en el puesto 142 con 27, o Mozambique, que está en el puesto 149 con 25 según el ranking de Transparencia Internacional, y todo eso lo podemos comparar también con nuestro país, que está en el puesto 32 en el último ranking que hay, con una puntuación de 62 puntos. Aquí ahora entramos en el terreno un poco de la macroeconomía, el reflejo de lo que ha sido la gestión económica a lo largo de estos años. Y aquí sí que nosotros consideramos que es útil contrastar Sudáfrica con España, porque como podrán ver, en 1980 partíamos de puntos relativamente semejantes. Nosotros, a pesar de las dificultades y a pesar del extraordinario impacto de las dos crisis, primero la crisis financiera que se inició en 2007 y posteriormente la pandemia que estamos padeciendo todos, pues creo que es indudable que nuestro país ha dado un salto importantísimo en estos 40 años en términos de prosperidad. Y también resulta, quizá merece la pena detenerse un segundo y darse cuenta que ese salto realmente, cuando se inicia, es aproximadamente en torno a 1986, cuando finalmente, con nuestro acceso a lo que entonces se conocía como la Comunidad Europea, apostamos por la apertura internacional. Por lo tanto, a mí siempre me gusta señalar que la evolución, el salto adelante, el incremento de prosperidad que ha conocido nuestro país es inseparable del proceso de apertura económica y de apuesta por la plena inserción en los circuitos comerciales, financieros e inversores internacionales, y que a España le va mucho mejor cuanto más se abre hacia el exterior. Sudáfrica, por contra, es un país en el que, como veremos luego, a pesar de que también es un referente mundial en el ámbito del oro o de los diamantes, y a pesar de que su industrialización está muy vinculada a su capacidad exportadora de materias primas, pues ha optado tradicionalmente por otro modelo, por un modelo en el que la apuesta por la apertura exterior pues siempre ha sido mucho más reticente, y la preocupación por conservar una capacidad industrial propia pues mucho mayor. Eso, añadido a algún otro factor al que me referiré, pues a nuestro juicio ha tenido consecuencias en términos de crecimiento económico. Sin embargo, nosotros consideramos que hay ahí también, en contra de lo que pudiera parecer desde una primera aproximación, hay oportunidades importantes que debemos plantearnos aprovechar incluso en el corto plazo. Donde tanto Sudáfrica como España han alcanzado un éxito extraordinario a lo largo de estos 40 años es en el control de la inflación, y esto, en nuestro caso, se explica en gran medida, bueno, pues por la aplicación de una mejora cada vez, una mejora continua en el ámbito de la gobernanza del gestor de nuestra política monetaria, en su momento el Banco de España, y posteriormente por nuestra incorporación al proyecto del euro. En el caso de Sudáfrica se explica fundamentalmente por una institución que funciona muy bien, muy ortodoxa y absolutamente en pie de igualdad con las mejores del mundo, como es su Banco Central, que por otra parte tiene la peculiaridad de que incluso tiene una pequeña participación privada. Pero bueno, eso es quizá para otro momento. Y al final, en último término, la medida de hasta qué punto un país que crece es capaz de ir
generando una prosperidad compartida, pues una de las más eficaces para contrastar eso es el empleo. La capacidad de crear empleo y, por lo tanto, la capacidad de reducir el desempleo. Ahí tienen lo que ha sido el comportamiento de las tasas de desempleo, también comparadas de España y Sudáfrica, y donde nosotros, pues, creo que es un hecho indudable, no hemos logrado recuperarnos del efecto que supuso el fin del boom que conoció nuestro país con motivo de la incorporación al euro. Y en cualquier caso, sí que si comparamos los dos modelos, pues vemos que partiendo de niveles de desempleo muy semejantes, incluso un poco superiores al nuestro en los años 80, pues nuestro modelo, a pesar de sus dificultades, ha sido más capaz de generar empleo del que ha sido el modelo sudafricano. Si vamos al análisis de las cuentas públicas, pues vemos que Sudáfrica ha venido padeciendo un déficit, esto ya solamente los datos sudafricanos, pues prácticamente crónico, donde con la excepción de 2 ejercicios, el déficit ha sido muy importante. Y eso pues es... esto viene motivado por distintos factores, pero desde luego lo que es una manifestación de que existe una insuficiencia fiscal. Es decir, Sudáfrica no genera los ingresos necesarios para pagar el coste de las políticas públicas por las que opta. Y eso necesariamente se tiene que traducir también en un incremento de deuda. Incremento de deuda que tras una reducción asociado a la aplicación de políticas ortodoxas por parte del presidente Mbeki, pues luego el efecto combinado primero de la crisis financiera, luego de los años del presidente Zuma y posteriormente de la pandemia, pues llevan a la práctica totalidad de los analistas a considerar que se mantendrá el crecimiento de los niveles de endeudamiento de Sudáfrica en los próximos años. Y eso, pues también es quizá consecuencia todo lo anterior del hecho de que las previsiones de crecimiento, como pueden ver en esa gráfica, pues no se han cumplido prácticamente nunca. Es decir, de forma sistemática el gobierno desde hace décadas espera crecimientos superiores a los que luego terminan por materializarse. Y eso en un contexto, como ven ahí, donde hay dificultades para crear empleos nuevos y donde existe una clamor social para ir desarrollando un estado de bienestar que empieza a construirse para el grueso de la población en el año 1994, pues lleva a situaciones complejas, como esa que ven ahí, momento en el que hay más beneficiarios de ayudas sociales que personas empleadas en este momento en el país. Y eso necesariamente, en un contexto de insuficiencia fiscal, pues se tiene que traducir en que los niveles de inversión que necesita el país pues no se alcanzan. Y eso supone un deterioro de las infraestructuras. Y eso, por otra parte, pues obligará a un mayor recurso por parte del país a esquemas de inversión público-privados para hacer frente a un deterioro que es muy importante en los ferrocarriles en este momento, una situación de atasco en los puertos considerable, un mantenimiento de las carreteras que está muy por debajo de lo que se requiere y un nivel de prestación de servicios eléctricos pues también muy deficiente. Ahí tienen la tabla. Una de las cosas increíbles, yo les decía, Sudáfrica, único país del continente africano que tiene una central de energía nuclear, pionero, por lo tanto, en ese campo, y sin embargo es un país donde los cortes del suministro eléctrico son una realidad cotidiana. Ayer, por ejemplo, el monopolista eléctrico, porque es un casi monopolista, tiene más del 90% de generación,
declaraba que la situación de suministro era precaria y que estaban comprometidos 14.000 megavatios, así en un día, por una avería, por una parada no planificada. Si ven esa gráfica, en la parte izquierda tienen el porcentaje de utilización de la capacidad instalada. Y en la parte derecha lo que tienen es el porcentaje que supone sobre la capacidad instalada las pérdidas no esperadas. Y realmente uno no puede dejar de reconocer que ha habido un deterioro muy importante en la última década. Si en 2011 en media se estaba utilizando el 85% de la capacidad y estaba en parada no planeada pues aproximadamente un 6-7%, y por lo tanto el 10% que restaba era parada planeada, en 2021 estamos en una situación de utilización del 60% de la capacidad instalada. Ya les digo, en días como ayer puede una avería comprometer 14.000 megavatios y podemos estar en porcentajes de en torno del 25% en paradas no planeadas. El gobierno, de hecho, hace justamente fruto de esto, pues convocó el año pasado, finales del año pasado, una ronda de emergencia donde realmente las empresas españolas apostaron con fuerza, pero donde no hubo suerte para nuestros intereses. Y bueno, luego me detendré un poco con lo que ha pasado en las renovables en Sudáfrica, pero digamos que son a la vez el campo en el que ha tenido más éxito la inversión española y la presencia española hasta 2014, pero que de 2014 para acá pues ha habido una interrupción en lo que ha sido el flujo de convocatorias de licitaciones que se ha traducido en, bueno, pues en una retirada de algunos de los operadores españoles que estaban aquí. Y ahora estamos en una situación en la que con franqueza se le hemos trasladado a las autoridades lo que nos dicen las empresas, y es que si en las licitaciones que hay previstas para los próximos 12-18 meses no hay no hay visos de que realmente este sea un mercado donde, además de haber un extraordinario potencial, las empresas españolas sean, digamos, ganadoras de proyectos para desarrollar ese potencial, pues seguramente asistiremos a una retirada mayor y a un abandono por parte de los operadores españoles de este mercado. En cualquier caso, como digo, Sudáfrica es líder en muchos aspectos, pero desgraciadamente y a pesar de la democracia llegada en 1994, a pesar de esas políticas públicas que he descrito, la realidad es que Sudáfrica, uno de los ámbitos en los que lidera el mundo es en desigualdad. Es el país más desigual del mundo. Y si ven esa gráfica que compara los datos de 1996, creo que con los de 2009, 2006, 2010, pone ahí, tengo esto, lo tengo en la pantalla para decir, 2009, sí. Pues verán que la desigualdad, lejos de reducirse, paradójicamente, pues también ha aumentado. Y ahí, si añadimos eso, pues veremos que la desigualdad es mayor en provincias como Gauteng o Western Cape, que son las provincias que contienen la capital del Ejecutivo, Pretoria, la capital económica del país, Johannesburgo, y la capital del Legislativo, Ciudad del Cabo, y que concentran entre 2/3 partes y 3/4 partes del PIB del país. Y lo que es peor, Sudáfrica está en un ámbito de desigualdad superior al que es la media de las economías emergentes. Esto
lo que viene a señalar, más allá para nosotros desde una óptica de oportunidades comerciales, es que el valor de las cifras medias en Sudáfrica es muy relativo. Y que, por lo tanto, es fundamental hacer un estudio de mercado preciso y una identificación muy concreta de cuáles son los clientes potenciales. Con todo, creo que después de describir las cosas, digamos, que las que quizá Sudáfrica está por debajo de lo que sería nuestra intuición, es muy importante contextualizar el país. Y primero, dejar claro que el índice de desarrollo humano, en dependencia de lo que haya ocurrido en desigualdad, Sudáfrica ha conocido un crecimiento muy importante desde 1990 y particularmente desde mediados de la primera década del siglo XXI. Es decir, que en el entorno de la crisis financiera y de las dificultades para crecer y de las dificultades fiscales, Sudáfrica ha sido capaz, si no de combatir la desigualdad, sí de mejorar el nivel de bienestar de sus ciudadanos de forma global, a pesar de la situación de crisis. Pero que la preocupación fundamental de los sudafricanos, y con eso termino, pues son los niveles de las dificultades que hay para encontrar empleo, muy por encima de otras particularidades. Quizá sí que es importante darse cuenta que detrás del desempleo viene la seguridad. Es un hecho que este es un país seguro, un país donde a lo largo del último mes, números redondos, ha habido aproximadamente 450 muertes violentas. Y es un país donde la corrupción es un problema, pero quizá es un problema del que se habla más ahora que en otro momento porque en la administración del presidente Ramaphosa ha habido un esfuerzo importante por aflorar abusos y casos no solamente de administraciones anteriores, sino de esta propia administración, y eso sí que origina inicialmente por lo menos un efecto mayor. Parece que el problema es mayor cuando lo único que ha ocurrido es que se habla más del problema o que incluso ahora hay menos impunidad para aquellos que cometen corrupción. En cualquier caso, en medio de este entorno, ¿cómo de difícil es hacer negocios en Sudáfrica? ¿Cómo de diferente es de España? Bueno, pues ahí quizá lo mejor es irse al índice de Doing Business del Banco Mundial, un índice en el que España sale mejor parada que Sudáfrica en casi todo, pero donde, por ejemplo, en obtención de crédito es igual de fácil en Sudáfrica que en España. Y eso es reflejo, igual que les decía, que tiene un banco central de primer nivel, tiene un sistema financiero de primer nivel. Como por otra parte, tiene un sistema judicial independiente y también de primer nivel. ¿Dónde están los problemas? Bueno, pues hay un problema grave desde la óptica de la hora de hacer negocios, que es el comercio transfronterizo. Si España está, junto con un buen número de otros países, en la primera posición en este índice, donde, por cierto, para explicarlos, está mejor cuanto más cerca se está del centro, ¿no? En Sudáfrica el comercio transfronterizo es un problema. Y es un problema no solo desde el punto de vista logístico, sino desde el punto de vista también de las dificultades que hay de papeleos y otras varias. En el cumplimiento de los contratos hay una brecha también grande. Ahora, es curioso que en el manejo de permisos de construcción estamos casi igual. La apertura de una empresa, ahí ven el contraste que hay. En resolución de insolvencias, pues también es diferente, pero bueno, en general, quitando comercio intraindustrial, digamos que Sudáfrica está en un nivel intermedio, no en vano, está en el 84 de 190. Nuestro país está en el nivel 30, con todas las matizaciones que caben en este índice, ¿no? Este índice tiene sobre todo un valor para comparar dos países, pero no en los valores absolutos. Si me perdonan, pues yo voy a ser moderadamente escéptico, porque algunos de los países que aparecen en la primera posición, bueno, en fin, no voy a hacer ningún comentario más. Luego, para comparar, ¿por qué Sudáfrica consideramos por tamaño de mercado, 60 y tantos
63 millones de habitantes aproximadamente un PIB del entorno de 300.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta el factor distorsionador de la pandemia, pero sobre todo porque está muy por encima del índice de desarrollo humano de los países la mayoría de los países de la zona. Y sobre todo, si vamos a esta web, es casi que hay aquí, esta tela de araña, pues podemos ver que así como Sudáfrica estaba ahí en el 84, pues Botswana está en el 86, a pesar de que pueda estar por delante en algún indicador concreto. Namibia, que tiene una fama bien merecida de ser un sitio donde se puede hacer bien los negocios, está en el 104, Mozambique está en el 136 o Zimbabue en el 140. Por lo tanto, en términos también relativos y atendiendo a los países del entorno, Sudáfrica no solamente es un mercado más sofisticado, un mercado más grande, sino es un mercado donde es más fácil hacer negocios. Y además, a pesar de las dificultades que he sido muy franco a la hora de exponer, Sudáfrica tiene un diagnóstico claro de cuál es la dirección en la que se tiene que mover. Si vamos a su plan 2030, pues ahí son conscientes de que hay que reducir el nivel de endeudamiento respecto del PIB. No es una cosa que veamos solo nosotros, que la desigualdad es probablemente la variable en la que tienen que trabajar con más intensidad, que en términos de competitividad global pues también tienen que dar un salto y que ahí, en la facilidad para hacer negocios, hay un camino muy importante que recorrer. Y estos objetivos pues, están perfectamente alineados con una voluntad clara que tiene el presidente y su equipo de atraer inversión extranjera hacia el país. Y ahí sí que me gustaría también, por lo tanto, a ver si está aquí. Bueno, pues ¿de dónde partimos? Ya entrando en el ámbito del comercio exterior. Eso tiene la distribución de exportaciones y de importaciones de Sudáfrica, donde, como ven, casi el 50% de las exportaciones pues, son materias primas. Eso es por... no, eso es, digamos, por el peso que tiene Sudáfrica en ese terreno y es compatible con la importancia de otros sectores. Y yo ahí les invito a que se fijen, por ejemplo, en la automoción. Estamos hablando anteriormente que tiene un peso casi igual en las exportaciones de Sudáfrica que las que tienen las importaciones. Y eso, como vamos a ver, tiene un reflejo muy claro en la relación con España. Luego ahí tienen lo que son sus principales socios comerciales. Lógicamente, como gran país exportador de materias primas, pues tenía que tener a China en cabeza de sus relaciones. Ahora, no es excusa para que nosotros no lo hagamos mejor, porque hay países como Alemania o como Reino Unido que son muy importantes en sus exportaciones, pero que también tienen un papel muy importante en sus exportaciones, digo, pero también en sus importaciones. Más del 10% de lo que Sudáfrica importa tiene su origen en Alemania. Y luego, si ya vamos a la balanza bilateral, eso es el comportamiento relativo de nuestras exportaciones e importaciones. Es un país con el que nosotros tenemos normalmente un ligero superávit, pero que es un superávit en el que, y ahí también hay que ser muy francos, el papel de España es relativo. Y es relativo porque el grueso de las exportaciones a Sudáfrica, igual que el grueso de las importaciones de Sudáfrica, o en ambos juega un papel enorme lo que son vehículos y componentes. Y en esos vehículos y componentes, esas decisiones no se toman ni en Johannesburgo, ni en Pretoria, ni en Madrid, ni en Barcelona. Esas decisiones se toman en los centros de las grandes marcas de automoción y las grandes empresas de automoción. Con lo que ahí la paradoja es, a pesar de ser una relación que es importante, muy importante desde un punto de vista cuantitativo,
es una relación en la que el grado de autonomía que tenemos tanto Sudáfrica como España pues es más reducido que en otras, porque lo que se está moviendo son bienes dentro de una gestión global de las cadenas de valor. De ahí el interés de mirar las cosas también quizá desde otro punto de vista. La inversión más importante que tenemos es la planta de Acerinox. Es una de las únicas, una de las 3 únicas plantas que tiene Acerinox fuera de España. Y como decía, y el grueso tenemos un volumen importante de inversiones, un volumen de inversiones que además infravalora lo que ha sido la contribución de los operadores españoles a atraer inversión hacia Sudáfrica, porque ahí lo que tenemos es el equity. Lo que no tenemos es el grueso de las inversiones que se hacen con financiación ajena o el capital que se llega a movilizar, sobre todo asociado a los grandes proyectos de energía renovable. Les decía que nuestro país, aproximadamente hasta 2014, y nuestras empresas, ahí ven los principales operadores, hicieron una apuesta muy importante por Sudáfrica, en lo que ha sido quizá uno de los ejemplos de más éxito de algo que a Sudáfrica le importa mucho, como es la localización de la industria. Nuestros operadores no solamente se trasladaron allí para producir energía, sino que se trasladaron, o junto con ellos, se trasladaron otros partícipes de la cadena de valor, productores de equipos y de instalaciones, en la expectativa de aprovechar lo que se preveía que era el gran desarrollo de las renovables en Sudáfrica. Ese desarrollo sufrió una parada muy importante en 2014 y no ha habido licitaciones nuevas hasta la que les mencionaba anteriormente de emergencia, que se convocó a finales del año pasado y que ha supuesto pues una gran decepción también para los operadores españoles. Y además de una gran decepción, una cierta preocupación respecto a lo que haya de venir en el futuro, puesto que ha habido circunstancias a lo largo del proceso de licitación que han incluso llegado a los tribunales, donde uno de los, no porque lo hayan llevado a esa instancia los operadores españoles, pero sí otro de los contendientes locales, porque considera que ha habido cierto cambio de las reglas del juego a lo largo del desarrollo de la licitación. Pero en todo caso, ¿dónde vemos nosotros en la oficina comercial la gran oportunidad en Sudáfrica? Bueno, yo les decía que Sudáfrica es receloso respecto a la apertura comercial. Tienen un enfoque distinto al nuestro. Y yo creo que, para resumirlo en una palabra, allí donde nosotros tenemos objetivos en términos de incrementar las exportaciones, Sudáfrica ha elaborado un plan de localización donde el objetivo se formula en términos de reducción de las importaciones, concretamente un 20% en los próximos 5 años de todos los productos distintos a las importaciones de materias primas de carácter energético. Eso, en primera instancia, no es algo de lo que nosotros nos alegremos, pero sí es algo en lo que estamos dispuestos a participar, porque ese objetivo lleva asociado un plan de sustitución de importaciones, y esa sustitución de importaciones requiere una producción local, y esa producción local requiere un equipamiento para estar en condiciones de llevar a cabo esa sustitución. Y nosotros ahí queremos volver a hacer lo que siempre hemos hecho con el gobierno sudafricano cuando hemos tenido la oportunidad, y es colaborar. Lo hicimos en el plan de renovables, donde incluso hubo fondos de estudios de viabilidad a fondo perdido para poder compartir con Sudáfrica las experiencias de nuestro propio desarrollo de las renovables, nuestros éxitos, nuestras enseñanzas,
y también los errores cometidos o las consecuencias que tiene un cambio tecnológico tan rápido como el que se da cuando se introduce una tecnología nueva, y eso tuvo algo que ver con la forma en la que fueron vistas nuestras empresas, que, como decía anteriormente, apostaron por desarrollarse en Sudáfrica. Ahora, en el plan de localización, nosotros creemos que en las industrias en las que esos objetivos están más claros, automoción, vehículos y componentes, madera, vidrio, en general todo lo que lleva asociado de la manufactura a alimentación y bebidas, y por lo tanto supone lo que es procesado, transformación, envase y embalaje, donde por cierto Sudáfrica todavía no ha alcanzado los niveles, digamos, de exigencia en la utilización de plásticos o la utilización de envases y embalajes que se ha propuesto alcanzar en los próximos años. Nosotros estamos convencidos que en ese campo justamente podemos colaborar con las autoridades y con las empresas sudafricanas que tienen encomendadas esos objetivos de reducción de importaciones para, pues para que eso sea definitivamente alcanzable. Y ahí algunos datos ya, si todo lo anterior era para España, pues ¿dónde está Castilla-La Mancha? Castilla-La Mancha, a día de hoy, pues es un partícipe relativamente pequeño, está en el entorno de los 20 millones de exportaciones a Sudáfrica, y es por lo que nos parece, y por lo que cuando Pedro me invitó, pues acogí encantado esta iniciativa, porque nos parece que está muy por debajo de lo que es el potencial. Ahí tienen lo que son las principales partidas, y como les decía anteriormente, pues dentro de las dificultades que tiene operar aquí, se ha establecido un procedimiento antidumping contra las importaciones de pollo, que perjudica particularmente a Castilla-La Mancha. Nosotros hemos trasladado nuestra información a las autoridades sudafricanas. Lógicamente defenderemos los intereses de las empresas españolas y, entre otras cosas, porque nos parece que, en concreto, con toda franqueza, las medidas que se han tomado en torno al pollo son malas también para los consumidores sudafricanos. Y son malas en concreto porque contribuyen a elevar los precios, sobre todo de lo que es una fuente de proteína a la que recurren, hablando claramente, los sectores menos favorecidos de la población sudafricana, pero luego porque pueden pasar cosas como lo que ha ocurrido en este momento. Y es que las exportaciones de Sudáfrica a Namibia de pollo están prohibidas justamente por la presencia de gripe aviar. Pues, bueno, creemos que es importante también trabajar con las autoridades sudafricanas para trasladarle cuáles son las consecuencias de estas políticas que a lo mejor generan algún éxito a corto plazo, alguna satisfacción, lógicamente, desde el punto de vista de los productores, pero nosotros estamos convencidos de que siempre hay que operar con cautela en estos casos, porque al final las mejores de las intenciones se traducen en perjuicios para los consumidores. Ahí tienen lo que es el perfil desde el punto de vista de las distintas provincias, donde efectivamente Ciudad Real pues ha venido tradicionalmente dominando, pero donde Toledo en los últimos años pues está pisando fuerte, y eso también tiene que ver con la propia el propio cambio en lo que es la exportación dominante en un caso y en otro. Y les decía, si tomamos lo que son los principales mercados de destino de las exportaciones castellano-manchegas, pues la verdad es que en lo que toca a Sudáfrica
no solamente estamos abajo, estemos entre los más importantes, sino que llevamos planos desde el 2018. Entonces, lo que nos gustaría sería justamente ver un cambio, que pasara algo parecido a lo que está pasando con Francia. Y ahí, ya para ir terminando, pues decirles en definitiva, en resumen, esto es lo que uno se encuentra. Esto es una foto tomada por mí en una playa. Pues esto no, cuando uno piensa en una playa, pues normalmente no piensa que se va a encontrar con estas cosas, ¿no? Pero es perfectamente gestionable y sobre todo me gustaría que se quedaran con esta otra imagen. Al final, Sudáfrica es un mercado que ofrece oportunidades para aquellos que hacen dos cosas que nos recomendaban ayer desde el Banco, en otra sesión que tuvimos con el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. Preguntábamos cuál es el secreto de operar en Sudáfrica. Y nos decían que, en África, perdón, en el sur del continente, pero en África en general, ¿no? Entonces, hay dos atributos que son fundamentales. Uno es la paciencia y el otro es la capacidad de adaptar la propia oferta al mercado. Y van los dos muy vinculados, porque ambos requieren presencia, requieren contacto y requieren perseverancia. Y esa foto, pues un poco ilustra cómo al final, dentro de las propias, flaquezas aparentes del sistema, dentro de cada dificultad quizá hay una oportunidad con perseverancia y con paciencia que aprovechar. Nosotros, en ese sentido, creemos que nuestras empresas no son suficientemente conscientes de los mecanismos de apoyo que hay desde la Secretaría de Estado y concretamente del FIEM para pymes. Ya sea para el mercado sudafricano o cualquiera de los mercados de la zona, donde el acceso a la financiación es muy complicado, es importante que las empresas españolas que sean pymes, como saben, para eso tienen que tener menos de 250 trabajadores y, además, con menos de 40 millones de euros de balance o menos de 50 millones de euros de facturación, una de las dos, cuentan con la posibilidad de ofrecer a sus clientes una financiación en unas condiciones que son muy ventajosas, sobre todo cuando atendemos al coste de la financiación que hay en estas geografías. Entonces, consideramos que, dadas las oportunidades que hay en el mercado, la sofisticación que hay, el grado de desarrollo que hay en muchos clientes, el propio tamaño del mercado, Sudáfrica es un mercado al que deben echar un vistazo. Sudáfrica es un mercado en el que las empresas de Castilla-La Mancha tienen un camino que recorrer aún, camino en su propio beneficio, no de nadie más. Nosotros estamos al servicio de las empresas, nuestra única misión es ayudarles y que quizá haciendo usos de instrumentos financieros como el FI en pymes o haciendo un uso aún mayor del apoyo que le podemos prestar desde las oficinas comerciales y particularmente desde estas, pues hay alguna oportunidad todavía por aprovechar que pueda materializarse antes de lo que pensamos. Y yo me gustaría dejarlo aquí y cederle de nuevo la batuta a Pedro y estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Son traumáticas, ¿eh? Es el turno de Richard. Richard, now is your turn. So sorry for the delay. No, no problem. Let me start. Yes, you can. Can you see my slides? Not yet. Can you see it now? No. Okay. Clear screen. Okay, can you see it now?
Yes, yes. Okay, perfect. Okay. Thank you, everybody, for the opportunity, and I'm very grateful for the chance to follow up from the Spanish government's office in Johannesburg. I'm based here in Durban right now, and we also have offices around Africa. Very quickly, I'm going to give you some context about Africa, and then we'll discuss some of the sectors that we've been very successful in recently in South Africa. So just to give you some idea where the African demographics are going. Right now, we have a very fast growing Africa relative to the rest of the world. And as you can see with the timeline, this is where we are now. Now, as we go into the future decades, during the rest of this century, Africa is going to get about 40% of the world's population. It may be more than this even, but Africa is going to be extraordinarily important. And fortunately for Spain, Spanish companies are right on the doorstep geographically of Africa. They're in a, the thing that Spanish people have is relationship building. That is a competitive advantage. And the other thing that's very important is that the European Union has created a free trade negotiation with the African Continental Free Trade Area, which is going to be extraordinarily important. But even with the country of South Africa, the Republic of South Africa, through the European Union, Spanish companies have a benefit already. So this is very important to realize. And if we look at South Africa relative to the rest of the continent in terms of GDP, it's incredibly important. Nigeria and South Africa have approximately the same economic size, but Nigeria has over 200 million people and South Africa about 57, 58 million right now. So if you look at the relative size of the GDP, South Africa is incredibly important, but there are countries in Africa that are going to be as big as the South African economy, Tanzania, Kenya, within about 15 years, which indicates that South Africa has relatively modest growth, but these other countries are growing very quickly. Just to give you some idea about the relative size of Africa, and also with the languages that are spoken, you see that English is in red, French is in blue, and Spanish, unfortunately, is only spoken in a couple of countries, but I know that Juan is in the Canary Islands today, and that's geographically part of Africa. And so I'm very pleased to be his business partner for many years now. But if you look at where the density of population is, and you look at where people speak English, you'll be able to see that the two coincide. And so if you can speak English, you have a competitive advantage over much of the rest of the world because almost 60% of the business in Africa can be done in English. South Africa, with its business language, is almost entirely English. You can speak a little bit of Afrikaans, maybe a little Portuguese here and there, but English is really the dominant language of business in the country. And again, just quickly, Islam in the north of Africa, Christianity in the south. And then which side of the road you drive on, red is the same as Spain, blue is the same as United Kingdom. So you have to be careful when you get in the rental car at the airport. But importantly, look at the port situation here. Now, Africa is not so much a continent, but it is more logistically like an archipelago of islands. And keep that in mind because you cannot get easily from to another. It'd be very difficult for me to drive from Johannesburg to Nairobi, Kenya with a load of products. So typically those things will ship from Johannesburg to Durban, get on a ship, and then go to Nairobi. So you have to understand that the center of Africa is not connected with a lot of the rest of Africa. And in terms of the road network, the Congo and most of Angola is like a black hole in the middle of Africa. So you've got to understand that when you look at Africa, look at it regionally.
Importantly, the Africa Continental Free Trade Area was promulgated in January of this year. This is going to be very similar to the European Union, although probably more exactly compared to the European Economic Community, because the African countries do not want to politicize the agreement so much. But Africa does have a lot of experience in regional groupings, and you can see that the Southern Africa Customs Union in the dark blue at the very bottom has been an important aspect of the South African economy since 1910. It was the world's first common market, and so there is a lot of experience in putting together free trade areas and common markets, and the European Union, as I indicated, is already negotiating a comprehensive agreement with the African Continental Free Trade Area. And this is incredibly important for Spanish companies because you will be able to access one market, and probably within 15 or 20 years, because even Europe took a long time to come together. We're going to have maybe perhaps even similar regulatory requirements. If you're looking at phytosanitary requirements, they're already in discussions for these things, and that will be one of the first. But it's possible that we're going to see a very much more strongly comprehensive market coming up in the next many years. And if you look at where the countries are going to benefit most from the African Continental Free Trade Area, South Africa is right at the very top because it's listed. It's got a lot of good logistics into other countries. It can benefit you as a Spanish exporter to go to other countries in Southern Africa. And you'll see that the other countries that are listed, Morocco, very good for getting into other Maghreb countries. Kenya, very good for East Africa. Cote d'Ivoire and Ghana, very good if you want to go to Francophone or Anglophone speaking Africa, West Africa. So these regional bases are incredibly important to look at, but South Africa is the number one that's going to benefit from the free trade area. Now, incredibly important, where is Africa going? Africa is a very young continent, and so I want to compare this with Europe and then also with China, but Africa is where China was around the late 1970s, 1980s. And that was the takeoff time for the East Asian markets because China really took off at that time. And as you know, they went from being hardline communist to a little bit more mercantilist or a little bit free enterprise capitalist. But the demographics in Africa are the key thing that's going to help to drive things. The youth, the creative youth, the entrepreneurial attributes and characteristics of the culture now have been radically shifting in the last 20 years. And particularly for Spanish companies, this is a very, very important aspect because right now in Africa, there's 1 billion young people out of a population of 1.3 billion. And by 2050, there's going to be more than 2 billion young people who would be less than 35. So we have a very young population, and you can see that the growth here in sub-Saharan Africa, for example, is already surpassing the growth in a lot of other countries that are emerging markets. And some countries, as we saw on the graph, like China, are already declining. Africa's youth, Africa will be a young continent for a long, long time. Now, population growth by itself is not a great benefit, but when you have people becoming wealthier on an individual basis, per capita basis, that's very important. And so we're seeing this in the graph on the right as well. And so Spain is right on the doorstep of one of the most significant economic shifts in the world. Africa is going to become a buying powerhouse for the rest of the world. Now, I just want to speak very quickly about the culture of business in Africa because it's been shifting very fast. And if you're aware of what's going on, you'll be able to take advantage. Now, I don't want to spend a lot of time describing this program, but have a look online and understand where the countries are. But you'll see that
what is generally happening with the cultures here, particularly with English-speaking Africa, is that they're becoming more like the rest of the English-speaking world in terms of the values they have, and so that means that they're starting to, in terms of corruption, we're seeing a lot less corruption. We're seeing more ideology becoming more important. We're seeing a lot of different aspects of the things that make for a better business environment, but it's not everybody, because the older generations still control a lot of the old style connections and connectivity to government. But those young people, particularly under 30, are very, very different than the older generations. So keep in mind that young people who are in their 30s right now or under 30s are looking for a very modest middle class growth. They want to see the comforts of that. They're very traditionally oriented in terms of their families, and they're very traditionally oriented in terms of their faith. And it's important to understand that there's actually more people going to church now than there were 35 years ago. They're more religious than their parents and even their grandparents' generation, which is very interesting. So the young people here are not going the way that the Western world has gone in Europe or the Americas. They're in a way, their values are much very different, extraordinarily entrepreneurial. Starting a business is perceived as a status symbol across much of Africa. And so we see that there is a lot of opportunity in working with these people, because they actually, the young people, believe very strongly in merit and in growing, understanding things, being mentored by very good companies around the world. This is very important. We're seeing other good aspects of the cultural shift across Africa in terms of people who lived in Africa, lived abroad, are coming back now and investing. Education is increasing, infrastructure is growing, and the diversification of economies, because the knowledge bases are improving. Now, nothing goes quickly, but we have seen a lot of growth over the many years. And so let us put into context that if China had a young population that could speak English and maybe some French and possibly a bit of Portuguese and Spanish, but mostly English, and had access to global information, had already the culture of entrepreneurial behavior, where would China be today? China wouldn't be what it is now, but it would probably be a far better place. And so we're looking at the continent of Africa being the change story for this century. And if you can keep that in mind as you're looking at strategic directions, Africa will eventually become more important to you. So I just want to quickly go into some of the sectors that we've actually been very successful in terms of helping companies coming into the markets. Food and beverages, these are the companies that are involved in South Africa, 48 billion euro market, but it is very concentrated. There's 10 companies that do more than 80% of the industry's production of processed foods in this country. So that's incredibly important, but that's also an opportunity, because companies can come in and take advantage of that. And where big companies are a little bit slower moving, smaller companies can come in, take advantage of an opportunity. And there's a lot of people employed in this sector. So, and this is not including the rest of Africa. The rest of Africa has all kinds of opportunities that are provided. Now, interestingly enough, in terms of imports, there's over 2 billion euros of imports. And have a look, euro imports are 33% or actually 36% of the market share of the processed food industry. So the European Union has a good share of this. And I know that companies from Castilla-La Mancha have participated in this market successfully. And we are working with other Spanish companies, and we're seeing good results. So really good relative growth in the high end of the market. But remember, it is a price-sensitive market, and so when you come in, make sure that you are aware of that generally.
So generally, South Africa is a major producer and exporter of finished processed foods. So it's not a simple market to get into. It's very sophisticated. So if your first time in Africa hasn't been to South Africa, you may not get the same idea about what South Africa represents to the rest of Africa, because there's a lot of opportunity in other countries where there may not be an opportunity in South Africa, for example. But one thing that we have been very successful in is food ingredients. So if you are a creator of chemical ingredients, or if you have specialty natural ingredients for food manufacturing, these things are very, very important and in demand, and a lot of it is imported into the country. So just be aware that, again, the free trade agreement with the European Union provides an opening to the country, unlike United States or Brazil or China or countries from Asia or Australia. You have a benefit, and so this is a good thing. Next, agricultural technologies. We've been successful in helping companies with agricultural equipment from Spain coming into the market, and but be aware that there are a lot of opportunities, and it's one that Africa in general, we've seen a lot of growth in the last 2 years. Even during the pandemic period, we've seen a lot of opportunities in agricultural technologies. So, and particularly in remediation and ensuring that there's sustainable opportunities for agricultural growth across the continent. Africa has almost 60% of the world's available arable land. And as the population of Africa grows, and as Africa becomes more important to world exports, it's going to be incredibly much more important. So here's just some sectors that are involved in the range of things that we've done and the range of opportunities that we've been working in. Then education, a critically important sector. And this also is a sector that our company has been involved in. And it's important to understand that with a continent where the average age is 19.5 years old, and I believe that that's just around about half of the age of Europe. And so, and there's countries in Africa, in West Africa particularly, where the age is 17.5 years old. So keep in mind that even the voting and the political environment is can be controlled by voting blocks of people from 18 to 32 years old, because those people form the majority of the voters. But education is incredibly important to governments because their voting power comes from the youth. And this is something that is important, and it's much in demand. So keep in mind that you are, if you are working in education in an important institution where there's technology to be shared in terms of technical training, or if you work with an educational platform, these are areas that are incredibly important for Africa right now. Healthcare, the market for healthcare medical devices particularly is growing very quickly, and we're seeing a growth of around 8 to 9% per year across Africa. South Africa is the key market for healthcare devices in Africa, and you can see that we have a public system with 48,000 beds and a private system of 34,000 beds. Although, if you look at the total spending, the private sector is about half of the total spending, maybe about 10 billion euros for private and 10 billion euros for public, but only 17% of the people are able to access private healthcare through insurance. So it's important to understand that there is a private sector. It moves very quickly. It works on good management principles. The public system is very slow, very conservative. So if you're coming in with medical devices or services or other areas, then it's important to understand how to get in, who the players are, who the main companies are, what the government does, how the provincial governments act in terms of their tenders. It was mentioned in the previous
presentation that you do have to be very aware of localization. In South Africa, broad-based Black economic empowerment is incredibly important. So it's important to look at that strategically, particularly when you're dealing with government tenders. And effectively, it's for most tenders in the public sector, there's 20% of the value of the points are awarded on the company that has broad-based Black economic empowerment points. So if you come in as a foreign company and you're tendering directly with the South African government, whether it's in the healthcare sector or another sector, you're already at a 20% disadvantage. So the key thing is in South Africa that you must be aware of that and partner with companies that have a very good rating on their Black economic empowerment score. And just to quickly talk about information technology, this is an incredibly important discussion. And it's important to realize that Cape Town is now going to be the headquarters for Amazon, and Amazon is going to be working a lot in the IT sector, but there's a lot of opportunity for growth. This is one area where young African companies are there's a lot of startups. And so in the last year, there was over 400 startups that gained almost, it would be about 650 million euros in funding. So we're seeing a lot of new opportunities, but this presents good opportunities for Spanish firms in the IT sector because these companies need mentoring and they know it. These companies need access to markets with a lot of available capital, a lot of available clients. And the other thing is that young African companies are instantly international. They understand that they must get international very quickly. So it's extraordinarily important to look at that. And maybe you want to partner with a younger company that has a different kind of a business culture than the older companies and mentor them through the different stages and then help them to access your understanding of how to enter markets and your product lines and all of these kinds of things. It's there's opportunities in this area. Mining, very important for South Africa and Africa as a whole. Approximately almost 20% of new mining is done across Africa. So if you're in a company that is supportive of mining equipment or also in one of the sectors such as communication or energy production, it's incredibly important to understand that the mining industry is not simply for mining equipment. It works in a lot of isolated areas. So where you work in an isolated area, you have to set up your own localized infrastructure, and that can be a big opportunity for energy, for communications, for all kinds of different possibilities. So I needed to keep this presentation just to 20 minutes, but I'd like to thank you for the opportunity. And if you have any questions, you can be in touch with Juan Milan, my partner, and he has offices there in Madrid and also in now the Canary Islands. So I'm really really pleased and very grateful for the opportunity that I've had to speak to you. Muchas gracias a todos, and over to you again. Thank you very much. Thank you, Richard, for your presentation. It has been very amazing. And then, Juan, if you want to say something. Solo quería agradecer al IPEX, a ICEX y a la Cámara por la organización del evento y darnos la oportunidad. Y por supuesto, pues a todas las empresas invitarlas a que cualquier duda que tengan respecto al mercado sudafricano y alrededores, nos estaremos encantados de facilitarlas. Perfecto, pues bueno, muchas gracias a todos. Estamos muy fuera del tiempo que habíamos previsto. En cualquier caso, si hubiera alguna pregunta que las empresas desean formular, pues pueden hacerlo a través del email de consultas IPEX y nosotros las haremos llegar a los ponentes de hoy.
No sé si Pedro o alguien más quiere despedir la jornada, si no lo... Pedro, ¿enciendes tu micro? Ah, nada, no quieres decir nada, ok. Vale. Pues entonces nada, lo que os decía, nosotros enviaremos las presentaciones, como lo hacemos todas las veces, enviaré las presentaciones a los inscritos y nada, estamos como siempre dispuestos a aclarar las dudas o todas las cuestiones que surjan a través del teléfono o del correo electrónico. Muchas gracias a todos por participar y nada, esto es todo por hoy. Muchas gracias.